Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Hace 8 días empezamos el Nuevo Testamento y vimos el Evangelio según Mateo, así que obviamente hoy vamos a ver el Evangelio según Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento. Y para empezar a hablar sobre Marcos, precisamente quisiera decir en primer lugar que el libro no dice que Marcos lo escribió. Se conoce como Evangelio según Marcos o San Marcos, como están algunas traducciones, o sencillamente el libro de Marcos. ¿Quién es Marcos según las tradiciones y fuentes más antiguas confiables? Es sobrino de Bernabé, fue un compañero misionero del apóstol Pablo y fue también un discípulo del apóstol Pedro. Así que esas fuentes confiables dicen que fue Marcos quien lo escribió. Él no fue un apóstol, eso es interesante. Hace 8 días hablábamos de Mateo, quien también se llamaba Leví, fue uno de los 12 apóstoles. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primero y el último fueron escritos por apóstoles: Mateo, el apóstol Mateo o Leví, y el apóstol Juan. Pero Marcos y Lucas no eran apóstoles. Sin embargo, aquí viene un detalle muy interesante. Aunque es Marcos el que escribe, esas mismas fuentes que nos confirman que fue Marcos quien escribió este libro maravilloso, el que conocemos como Evangelio según Marcos, también nos dicen que realmente lo que Marcos escribió fueron las memorias y enseñanzas del apóstol Pedro. Por eso hasta hay algunas personas que a este evangelio lo llaman el evangelio según Pedro. Las fuentes más antiguas dicen que Marcos escribía las enseñanzas del apóstol Pedro. Así que, teniendo eso en mente, qué bueno que si leemos este libro maravilloso que consta de 16 capítulos, de hecho el más corto de los 4 evangelios, es el más corto, aunque es un poco extenso, 16 capítulos, pero a la vez saber que el apóstol Pedro es no solamente uno de los protagonistas en todas estas historias, sino que lo más seguro y confiable es que estas historias salieron de la misma boca del apóstol Pedro. Por eso, si tú lees este evangelio particularmente, digámoslo, y aquí es donde viene algo muy interesante, un detalle muy interesante antes de ir directamente a la esencia del libro, y es que este libro, en cierta manera, es una crítica casi muy fuerte al mismo apóstol Pedro y a los demás discípulos. Precisamente nos muestran, digámoslo, ese carácter fuerte y difícil del apóstol Pedro, porque es el mismo apóstol Pedro quien está hablando. Así que esto quería decir antes. Y una última cosa, era un evangelio que muchos tenían en poco, pero en los últimos años ha cobrado una especial importancia porque se ha considerado el evangelio de los 4 muy posiblemente el más antiguo de los 4. Entonces se cree que este libro fue escrito muy posiblemente en la década de los 50, hasta quizá puede existir digamos, un indicio de que pudo haber sido escrito a mediados de la década de los 40. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Estamos hablando de un libro que fue escrito más o menos unos 15 o 20 años después de que Jesucristo ascendió al cielo, así que es un relato muy, muy cercano a los sucesos. Aparte de eso, dictado por personas, por los propios discípulos, como el apóstol Pedro. Así que podemos estar seguros de la fidelidad de estas palabras tan maravillosas, que no son más que la misma palabra de Dios, inspirada por Dios, aunque escrita por hombres. Y ahora sí, diciendo esto acerca de este libro precioso de la palabra, quiero darles el título de la enseñanza del día de hoy: es Asombro en la palabra. Creo que ese es el centro por el cual está escrito este libro. Hace 8 días veíamos que Mateo fue escrito especialmente para una audiencia judía, así que tiene muchos detalles y muchas cosas que eran importantes para los judíos. Sin embargo, este libro es especial para los gentiles y más particularmente para los romanos. Se cree que este libro fue escrito en Italia. Así que esto es muy interesante porque precisamente cuando llegamos a Marcos nos damos cuenta que Marcos no habla del nacimiento de Jesús, no dice absolutamente nada. De hecho, Marcos empieza directamente presentándonos a Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, y después a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, después a Jesús entrando en el desierto a ser tentado y el ministerio público. Esa es la introducción de Marcos, muy ligera, muy directa, y de una vez entra a mostrarnos a Cristo Jesús. Pero lo que Marcos en esencia nos quiere enseñar, o con la pregunta que nos confronta, es: ¿qué es lo que nos asombra de Dios? ¿Qué es lo que nos asombra en su palabra? De hecho, más particularmente, ¿qué nos cautiva y nos asombra de Jesucristo? Que es aquello por lo cual lo amamos y creemos en Él y quisiéramos compartir con otros.
¿Qué es lo que para nosotros impacta más nuestra vida? De Jesucristo, el Dios que se hizo hombre. Así que lo que hace Marcos no es trazar una línea cronológica de cada uno de los detalles de la vida de Jesús, es decir, desde que nace, es desde que es joven, desde que empieza su ministerio y hasta el final, sino que lo que él hace es como entretejer una serie de historias que nos confrontan, bueno, ¿qué creemos tú y yo de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros y nos asombra Cristo Jesús o qué nos asombra de él? Así que él toma una idea y es que Jesús está en Galilea donde empieza su ministerio y se dirige a Jerusalén donde va a morir. Esta es la esencia, es una, digamos, idea simple, así que no es cronológico, sino nos muestra un tema. Jesucristo empieza su ministerio en Galilea, que es el norte de Israel, y se dirige al sur, a Judea o a Judá, a Jerusalén más particularmente, donde va a morir. Y en esa historia, en ese relato que entreteje Marcos, la pregunta es, ¿qué nos asombra de Jesús? ¿Qué nos asombra de Jesús? Y eso quiero que lo veamos en 3 puntos. He dividido este libro, aunque hay muchísimo que decir, pero es un panorama general que, como siempre digo, Dios quiera que despierte nuestra hambre por conocer más de su palabra y aprender más de esa verdad. Pero lo primero que debemos tener en cuenta es que lo que nos debe asombrar es la palabra. Asombro por la palabra, por la verdad de Cristo Jesús. Porque es curioso. Y aquí es donde quiero entrar directamente, como decimos, en materia y a uno de los puntos más fuertes de la Biblia, del Evangelio según Marcos y de nuestra cultura, de nuestra época contemporánea. ¿A qué me refiero? A los milagros. Resulta que el Evangelio según Marcos o el libro de Marcos, los primeros 10 capítulos de 16 que tiene, eso es mucho más de la mitad, se centran desde el primer capítulo en los milagros. En los milagros, pero entre comillas. Por eso muchas veces tú puedes ir a lugares donde te hablan mucho de los milagros y normalmente van a utilizar el Evangelio según Marcos. Porque si tú vas, por ejemplo, al Evangelio según Juan, solamente hay 7 milagros. De hecho, escogidos muy particularmente. Pero si tú y yo vamos al Evangelio de Marcos, los primeros 10 capítulos enteros son milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Y muchas personas piensan que entonces allí tienen un libro, ya sabes, para mostrar todos los milagros que hizo Jesús y como por allá al final se supone que hay una parte donde dice que vamos a hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Entonces muchas personas toman el Evangelio según Marcos para hablar de milagros, pero déjenme decirles que aunque los 10 primeros capítulos están centrados, entre comillas, en los milagros, a la vez no es el centro. Los milagros no son el centro del Evangelio según Marcos, sino al contrario. Si uno lee detenidamente esos 10 primeros capítulos, sí, están llenos de milagros, pero a la vez hay ideas allí en medio de esos milagros que nos recuerdan. Pero lo más importante no es los milagros. Precisamente nos quieren mostrar que muchas personas seguían a Jesús solo por los milagros, que muchas personas se asombraban y maravillaban de Jesús solo por los milagros, cuando lo último que Jesús quería era que eso sucediera. Eso es lo que realmente nos está mostrando el libro de Marcos, porque la pregunta latente en todo el libro es, ¿qué te maravilla, qué te asombra de Jesús? Y Marcos empieza con eso. ¿Los milagros? Es curioso, es todo lo contrario. Marcos dice, conozcamos a Jesús y entendamos que lo que nos debe maravillar y asombrar de Él, más que los milagros que hizo, aunque los hizo, es lo que nos enseñó su palabra, su verdad. Por eso, vayamos por ejemplo a Marcos capítulo 1, versículos 21 al 22. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Este es el principio del ministerio público de Jesús. Empieza en Capernaum, esto es Galilea, al norte. Cuando llegó el día de descanso, es decir, el día sábado, que era el día donde comúnmente se reunían los judíos a estudiar la palabra, dice Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. En esencia, después de mostrarnos el bautismo y la tentación de Jesús, inmediatamente Marcos nos dice que lo primero que Jesús hizo con sus compañeros o seguidores o discípulos fue ir a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios. Versículo 22, la gente quedó asombrada, allí está la palabra que le da el título a esta enseñanza, de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Lo que está diciendo es que estas personas habían tenido muchos maestros, conocían muchos maestros, las personas asistían semana tras semana a la sinagoga, esa era la costumbre judía, todos los sábados se iban para la sinagoga y déjenme decirles, no era un rato, no era 1 hora o 2, era todo el día. La mayoría se quedaban todo el día estudiando la palabra. Sin embargo, dice este relato que lo que asombraba a las personas era lo que Jesús enseñaba. Era la palabra que Jesús traía, que no era otra que la palabra de Dios.
pero el punto es que la enseñaba con verdadera autoridad, algo muy diferente a los demás líderes religiosos de esa época. Y esta es la pregunta que yo debo hacerme. ¿Qué es lo que más me asombra de Cristo? ¿Su palabra, su verdad, su enseñanza? En el mismo capítulo no vamos a ver todos esos milagros, son muchísimos, vamos a ver algunos cuantos, pero en el mismo capítulo 1, versículo 45 dice: pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad, tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Y aquí nos muestra uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros milagros que Jesús hizo. Y nos dice que cuando Jesús hace este milagro, a la persona a quien Jesús le hizo el milagro, él le dijo que no hablara de lo que había hecho Jesús, que no contara el milagro. Es muy interesante. De hecho, Marcos es el que más enfatiza eso. Marcos es uno de los que más dice en la palabra de Dios que si había algo que no le gustaba a Jesús, era que la gente saliera a contar que él había hecho milagros. Y aquí nos dice precisamente que este hombre, quien recibió un milagro de parte de Jesús, en lugar de hacerle caso al mandamiento de Jesús de: hey, pero no le cuentes a nadie. Te hago el milagro, pero no salgas a contar nada. Dice que todo lo contrario, que hizo correr la voz proclamando a todo el mundo lo que Jesús había hecho. Tanto que el resultado de esto es que las multitudes venían a Jesús. Por eso es que Marcos nos va a empezar a mostrar un montón de milagros. Pero ¿cuál es la esencia? Precisamente esa. Que tristemente las personas estaban siguiendo a Jesús solo por los milagros. Que aunque Jesucristo quería ocultar esa verdad, que él había venido a hacer milagros, aunque los hacía, pero ese no era su propósito. Sí, él hacía milagros, pero él había venido a enseñar, a proclamar la palabra, el evangelio, la verdad. Es tanto así que si pasamos al capítulo 2, versículo 5, es un pasaje muy famoso. Si llevas algún tiempo como cristiano lo conoces. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Conoces la historia? Es una de las historias que más tengo en mi mente de niño. Recuerdo, tengo muy fresca mi memoria, es como si lo hubiera hecho ayer, de un friso que hice, no sé cuántos años tendría, quizá 4 o 5, no sé. Saben que crecí en un contexto de iglesia. Y recuerdo que estaban varias historias y hay dos que tengo muy en mi mente, la de Sansón y la del paralítico. Pero a mí me asombraba mucho la historia del paralítico que se cuenta aquí en este capítulo. ¿La has escuchado? ¿La conoces? 4 hombres que tenían un amigo paralítico y que llevaron a ese hombre cargado en una camilla, los 4, a Jesús para que Jesús lo sanara, pero cuando llegaron la casa estaba abarrotada de personas, no había por dónde entrar y estos hombres se subieron al techo, hicieron un hueco en el techo y lo bajaron por ese hueco justo donde Jesús estaba enseñando. Y yo era niño, yo me imaginaba esa escena y para mí era asombrosa, lo que digo, no sé si la conoces. Sin embargo, me enseñaron mal la historia, porque aquí dice que al ver la fe de ellos, de los 4 hombres que llevaban cargando al paralítico y lo que habían hecho, ¿qué hizo Jesús? Y a mí me enseñaron que Jesús había sanado al paralítico, porque Jesús lo sanó al ver la fe de ellos. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿cuál era la fe de ellos? ¿Para qué ellos estaban haciendo esto? A mí me enseñaron, qué buenos amigos, los mejores amigos que uno podría tener. Hicieron todo lo posible para llevar a su amigo, hicieron un hueco en el techo. Yo me imaginaba la hazaña. Lo que no sabía yo es que realmente los techos eran diferentes y no era tan difícil. Pero realmente este es el punto. Cuando Jesús vio la fe que ellos tenían, ¿cuál era la fe de ellos? Que Jesús lo podía sanar, por eso estaban haciendo todo esto. Pero cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo: hijo mío, tus pecados son perdonados. No le dijo: levántate y camina. ¿Cuál es la fe que tenemos en Jesús? ¿Qué es lo que nos asombra de Jesús? ¿Quién es nuestro mejor amigo? ¿Aquel que está preocupado por nuestra salud física o aquel que está preocupado por nuestra alma? Cuando Jesús vio la fe de esas personas, confrontó la fe de esas personas y de todos alrededor. Porque Jesús no lo sanó en ese momento, sino que le dijo lo que realmente el paralítico necesitaba. Ese hombre, aunque era paralítico, era un pecador. Ser paralítico no lo hacía menos pecador que todos los que podían caminar en sus 2 pies. Ser paralítico y seguramente no sabemos cuántos años haber estado postrado en una cama no lo habían hecho menos pecador. Era también un alma que más que necesidad física, de sanidad física, necesitaba una sanidad en su alma, en su interior, en su cuerpo. Perdón, en su corazón, no en su cuerpo. Bueno, sí necesitaba la sanidad en su cuerpo, por supuesto. Pero Jesús los confronta y le dice a él, al ver esa fe, él dice:
voy a confrontar esa fe. Hijo mío, y lo trató con mucha ternura. Te perdono los pecados. Si conoces la historia, sabrás que eso ofendió profundamente a la gente. ¿Quién se cree este? Hasta ahí les llegó lo bonito que veían en Jesús. ¿Quién se cree este que puede perdonar pecados si solo Dios lo puede hacer? Este es un blasfemo. Sin embargo, ahí es donde vienen esas palabras. Cuando Jesús, entendiendo aún lo que pensaban, se dio cuenta lo que estaban pensando en su corazón, les hizo la pregunta, bueno, ¿y qué creen que es más fácil decirle a ese hombre? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y camina? Y ahí es donde vemos el verdadero propósito de los milagros. Los milagros no eran para que las multitudes vinieran a Jesús por los milagros y se asombraran por los milagros. Cuando Jesús dijo, tus pecados son perdonados, ¿qué fue a lo que Él vino? ¿Qué es lo que Él hizo en esa cruz? ¿Por lo que deberíamos asombrarnos? Cuando Él dijo eso, la gente dijo blasfemia. Pero cuando Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le miró al hombre y le dijo, levántate y camina. Y el que había estado paralítico dice que se levantó, tomó su lecho y salió caminando. Y ahí sí todos, como decimos, quedaron con la boca abierta. Pero eso es lo que nos quiere mostrar Marcos. ¿Por qué nos asombramos? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué es lo que nos parece tan impresionante de Cristo Jesús? Su palabra, su verdad, su enseñanza. Aquí está. Su perdón de pecados. Porque eso es lo que Él nos dice si hemos creído en Él. He perdonado todos tus pecados. Ese es el verdadero milagro, el milagro más grande. Sin embargo, hizo ese milagro para que la gente viera de que Él tenía autoridad, no solo para decirle al paralítico que caminara, sino para que ese hombre pudiera levantarse de ese lecho con una nueva vida, con una vida perdonada, con una vida transformada y cambiada. Precisamente si pasamos al capítulo 3, versículo 2, dice, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Entonces, si uno empieza realmente, como decimos, a mirar con detenimiento, cada uno de esos milagros tenían un propósito. Y no era llamar la atención, no era que las personas dijeran, oh, mira, Él hace milagros, sino que todos tenían un propósito. Aquí está un día de descanso. Y ahí es donde vemos. ¿Sabían ustedes que realmente los milagros que hizo Jesús no llevaban a la gente a creer en Él por lo que Él era? Lo llevaban a odiarlo. Aún ahora las personas estaban pendientes a ver qué hacía cuando hacía un milagro, porque normalmente hacía milagros para ir en contra de la religión. Resulta que hacía los milagros el día de descanso, el sábado, y para los religiosos, ellos no podían trabajar el sábado. Para ellos, sanar al enfermo era trabajar. Así que, ¿saben qué hacía Jesús? Sanaba. ¿Qué día? El día de descanso. A ver qué van a decir. Y como era el día de descanso, los enemigos de Jesús ya tenía enemigos. Estaban allí pendientes para ver si sanaba a el hombre de la mano seca. Si pasamos al mismo capítulo, versículos 5 y 6 dicen, y aquí está, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Este libro nos muestra también esa humanidad tan fuerte de Jesús. Jesús también se enojaba, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Pero ¿qué pasó cuando Jesús hizo el milagro? Versículo 6, los fariseos, los líderes religiosos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes o los herodianos para tramar cómo matar a Jesús. Eso es lo que nos están enseñando los milagros de Jesús en los primeros 10 capítulos de Marcos. ¿Qué es lo que me cautiva de Jesús? ¿Sus milagros o su palabra, su enseñanza, su verdad? Porque a la vez los que veían a Jesús hacer los milagros, antes lo estaban odiando y tramando cómo matarlo. Hasta estaban pendientes de los milagros que hacían para ver cómo encontraban una falla allí y tramar cómo matarlo. Esa es la verdadera esencia. Jesús no era un espectáculo. Jesús no colocaba un cartel, un afiche con la foto de Él. Viene el Mesías, el ungido, una cruzada de sanidad y milagros. Ese no era Jesús. Jesús venía a traer un mensaje de vida, de salvación, perdón de pecados. Un mensaje que llevaba a que los mismos religiosos lo odiaran, porque era un mensaje de amor, de misericordia, de verdad. Precisamente, si saltamos al capítulo 4, versículo 41, dice, los discípulos estaban completamente aterrados. Y aquí viene una de las preguntas más importantes. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Me he adelantado mucho, pero llega un momento en el que ellos están en una barca, Jesús está dormido y se desata una tempestad tan impresionante. Pero Marcos, muy posiblemente el mismo apóstol Pedro, quien dice estas palabras,
nos confronta con esta verdad. ¿Saben qué es lo que nos enseña realmente el Evangelio según Marcos en los primeros 10 capítulos? Que aún los mismos discípulos no creían en Jesús verdaderamente. Que aun cuando los discípulos veían los milagros, porque Jesús se acaba de levantar, estaba dormido, lo despertaron, y acaba de decirle al viento, calla, y al mar enmudece, dicen que en el instante se hizo grande bonanza, todo quedó quieto. Cuando eso sucedió, los discípulos quedaron más aterrados que por la tormenta, que pensaron que los iba a hacer naufragar. Porque lo que ellos se preguntaron es, ¿quién es este hombre? Hasta este momento, aunque ellos habían visto a Jesús hacer milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, ¿cómo veían ellos a Jesús? Solo como un hombre. Pero a la vez se preguntaban, ¿pero quién es este hombre que puede hacer esta clase de cosas? Eso es lo que nos confronta el Evangelio según Marcos. Lo que nos está diciendo es, mira, tú podrías aún haber caminado junto a Jesús, haber sido uno de los discípulos de Jesús, haber visto todos y cada uno de los milagros de Jesús, no haberte perdido ni uno solo, ni un detalle, y aún así no creer en Jesús. Eso es lo que nos está mostrando este Evangelio tan precioso. Una verdad muy fuerte, pero precisamente que nos confronta. Y es lo mismo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Por qué creemos en Cristo Jesús? ¿Qué es lo más grande para nosotros de Cristo Jesús? ¿El milagro? ¿O el milagro más grande, su palabra, su verdad, su perdón, su salvación? Capítulo 10, sí, voy a adelantarme mucho porque es un panorama general. De hecho, en este primer punto es donde más me voy a demorar. Capítulo 10, versículos 42 al 45. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, estos son sus discípulos. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Está terminando el capítulo 10. Ya nos ha mostrado todos los milagros. ¿Saben a qué llevó eso? A los discípulos. A empezar, como ellos también ya estaban experimentando el mismo poder de sanar a las personas, de echar fuera demonios. ¿Saben a qué los estaba llevando? A lo que hoy muchos hacen cuando se supone, entre comillas, que tienen ese poder. ¿Cómo veríamos tú y yo a las personas que tendrían el poder para colocar la mano sobre un enfermo y sanarlo? Para decir la palabra y que un demonio salga. Ya los estaba llenando de orgullo. Ya se estaban peleando por quién es el más importante. Y a veces es lo que nosotros pensamos. ¿Cuántas personas dicen, ay, es que sabes, si yo pudiera hacer lo que hace fulano, si yo pudiera hablar como esa persona, si yo pudiera predicar como esa persona, si yo pudiera tener el poder que tiene esa persona? No. Si realmente tuviéramos algo y fuera verdad, es para servir a las demás personas. Eso es lo que Cristo está mostrando. Esos milagros no era para que Él fuera famoso por los milagros. Él venía a asombrar a las personas, era con la enseñanza, una enseñanza de perdón, de salvación, de vida nueva. Eso era lo que realmente Cristo quería usar para impactar a las personas. Tristemente, aún sus propios discípulos ahora se estaban dejando llevar por el orgullo del poder que habían recibido y se estaban peleando entre ellos en quién era el primero. Y Jesús les dijo, un momento, ustedes están entendiendo mal las cosas. Aquí el primero no es el que se coloca en pie y manda a los demás. Aquí el primero no es el que cree tener mucho poder y autoridad. Si realmente tienes esas cosas, usa esas cosas para servir, porque ni siquiera yo mismo, dice Jesús, he venido a que me sirvan, sino a servir a los demás. Porque ¿saben qué es lo que nos está mostrando también Marcos en estos primeros 10 capítulos? Que aún a pesar de que las personas solo buscaban a Jesús por los milagros, Jesús les hacía el milagro. Aun cuando Él sabía que después le iban a dar la espalda, pero Jesús les servía. Aun cuando Él sabía que quizá sanarle al cojo, levantarlo, al paralítico, restaurarle sus pies, después Él se iba a caminar lejos de Él, aún así Él lo sanaba. Él sabía que aún aquel ciego que no podía ver, pero Él le devolvía la vista, muy seguramente luego iba a desviar su mirada de Él y se iba a ir a otro lugar, y sin embargo Él lo hacía. Pero el punto es precisamente tú y yo que estamos aquí. ¿Qué nos asombra de Cristo Jesús? ¿Qué hemos visto maravilloso en Cristo Jesús? El Dios que se hizo hombre para venir a servirnos. ¿Pero para qué lo buscamos? ¿Por los milagros o porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador? Si nos adelantamos al capítulo 11, versículo 18,
Aquí obviamente hay un cambio radical cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho. Comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Pasan los 10 capítulos y nuevamente Marcos dice lo que al final sí asombraba a las personas. En lo que terminó todo, gracias a Dios, es que la enseñanza de Jesús era asombrosa. Pero ¿qué es lo que acaba de hacer Jesús que molestó tanto a los líderes judíos? Resulta que acaba de echar a los cambistas del templo, porque recordemos, ellos habían convertido el templo en un negocio. No es nada nuevo. Pero ¿saben qué hizo él? Echó a esos negociantes. ¿Qué hicieron ellos? Los líderes tramar cómo matar a Jesús. Sin embargo, dice que tenían miedo de Jesús, pero porque la enseñanza de Jesús era diferente. Porque Jesús no había venido por lo físico, sino por el corazón de las personas, por su alma. Capítulo 12, versículo 17. Y aquí vienen una serie de enseñanzas interesantes. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. ¿Qué tiene que ver este versículo? Muchísimo. Resulta que ahora muchos también vienen a la enseñanza de Jesús, pero no para que esa enseñanza los asombre y los transforme y los cambie, sino que hasta traen enseñanzas, digámoslo así. Muchos venían solo a corchar a Jesús. Muchos venían a la enseñanza solo a ver qué aprendían más. Mis hermanos, no es lo que aprendemos nuevo, es lo que cambia y transforma nuestros corazones. Y le traen, de hecho, era una trampa. Le preguntaron a Jesús, ¿es lícito dar impuestos a Roma, al César? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho que no? Le hubieran echado al imperio romano y hubieran dicho, mire, este está diciendo que no hay que pagarle impuestos al imperio romano. ¿Qué hubieran hecho los romanos? Lo hubieran matado. Pero si Jesús hubiera dicho, sí, paguen impuestos a Roma, ¿qué hubieran hecho los judíos? Ah, no, este ya se vendió a Roma. Lo hubieran abandonado. Sin embargo, Jesús los asombró con la respuesta, den al César lo que es del César. ¿Qué era del César? Él les dijo, préstenme una moneda. ¿Qué hay aquí en la moneda? En las monedas antiguas, un poco parecidas a las nuestras, estaba la cara del emperador. Y Jesús les dijo, miren, la imagen de quién está aquí, del emperador. Esto es del emperador. Denle al emperador lo que es de él, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y de ahí es donde muchos sacan una enseñanza. Entonces tú tienes que sacar los impuestos, tienes que pagar las facturas, tienes que darle al César lo que es del César, pero tienes también que sacar dinero para darle a Dios. Mentira, falso. La imagen del César estaba en la moneda. Por eso le correspondía al César. Pero ¿qué es darle a Dios lo que es de Dios? ¿Dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto porcentaje? Es darle lo que a Él le pertenece, la gloria, la honra, nuestra vida, todo lo que somos, porque tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. No es dinero. Es entender que el que estaba allí fue el mismo que nos creó allá en Génesis. Es entender que el que estaba allí dando esa enseñanza venía a darnos una nueva vida. Es entender que la imagen de Dios se rompió, se quebró en nuestras vidas y nos alejamos, pero aquí había uno, la verdadera imagen de Dios, que venía a restituir esa verdad en nosotros. Y Jesús no estaba pidiendo dinero. Jesús no estaba diciendo paguen los impuestos, pero el resto vengan y tráiganmelo a mí. No, estaba diciendo a Dios tenemos que darle lo que le pertenece a Él, todo lo que somos, nuestra vida. Él ha puesto su imagen en nosotros y nosotros la hemos dañado con el pecado, pero aquí hay uno que vino a perdonar pecados. Aquí hay uno que vino a servirnos y a levantarnos de la más grande miseria. Esa era la enseñanza de Jesús. Esa era la enseñanza de Jesús. Precisamente, ¿qué dice Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40? Jesús también enseñó. Y ya esto se lo dijo directamente a los discípulos. Cuídense de los maestros de la ley religiosa. Cuidado con los fariseos. Cuidado con que ustedes sean igual que los maestros de la ley religiosa. ¿Por qué? Pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¿Sabes? Al líder religioso eso es lo que le gusta, que cuando lo vean digan, ay, es que allá viene fulano de tal. Les encanta que lo reconozcan y de hecho que sus vestidos se vean diferentes para que digan, allá viene fulano de tal. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Eso es lo que buscan los líderes religiosos. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Y adivinen qué historia viene justo después. La de la viuda pobre que echó todo lo que tenía.
La de la viuda pobre que estos sinvergüenzas descarados estafaron y le quitaron hasta el último centavo. Porque esa historia no está para decir echemos todo lo que tenemos. Esa viuda estaba allí era para recibir su porción, precisamente de las ofrendas que se llevaban. Pero de esta manera, estos hombres, que no sé cómo llamarlos para no decir palabras muy fuertes, cómo ellos estafaban descaradamente a las viudas, cómo ellos utilizaban su poder, su influencia y su autoridad para engañar a las personas. Y Jesucristo le está enseñando eso a sus discípulos. No vamos a ser así nosotros. Nosotros somos diferentes. Nosotros vinimos fue a servir. Cristo vino a servir. Y los siervos de Dios, si es que existen realmente, están es para servir a las personas, no para exigir a las personas, no para reclamar a las personas, no para estafar a las personas. Eso no es nada nuevo del siglo XXI. Aún en la época de Jesús ya estafaban. ¿Y normalmente de quién se aprovechaban? De los pobres. Por eso es que cuando uno ve la palabra de Dios de esa manera, uno termina asombrado con la palabra, asombrado con la enseñanza de Cristo Jesús. Marcos capítulo 13, versículos 22 y 23. Y aquí termino esta sección, pero esta verdad es tan fuerte, pues se levantarán falsos mesías. Jesús enseñó esto. Es decir, falsos cristos y falsos profetas. Y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Según Marcos, esto es lo que va a ocurrir al final. Según Marcos y el mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a ocurrir al final? Se van a levantar falsos cristos, o falsos mesías, o falsos salvadores, o falsos profetas, es decir, en nombre de Cristo. ¿Y qué van a hacer? Van a realizar señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Qué dice el versículo 13? Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Sin embargo, estamos en una época y en una cultura donde la mayoría de predicaciones, si tú vas a YouTube, si tú vas a muchas iglesias, ¿cuál es el énfasis? Milagros, milagros, milagros. ¿Y dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde está su enseñanza? ¿Dónde está el perdón de pecados? ¿Dónde está la enseñanza de humildad? ¿Dónde está la enseñanza de servicio en lugar de reclamar? Mis hermanos, Jesús dijo, tengan cuidado. Les he advertido esto de antemano. Esto es lo que va a abundar antes del fin. Cuando yo miro esto, y no es que vengo aquí a ser supersticioso y que sí, ya Cristo viene, como dicen muchos, ojalá ya llegara. Ojalá fuera mañana. Yo quisiera que fuera esta misma noche. Pero cuando miro el mundo a mi alrededor, este no es el evangelio que se está predicando. Esta no es la palabra. Esta no es la verdad que está acumulando multitudes. Son los milagros. Falsos profetas, en nombre de Cristo. Pero mis hermanos, ¿qué nos asombra a ti y a mí? Espero que sea la palabra. Cristo, su verdad. Precisamente ahora Marcos se va a centrar en otra verdad. Debemos tener asombro, en segundo lugar, por la muerte. Asombro por la muerte. ¿Cómo que asombro por la muerte? ¿Qué es eso tan terrible? Mis hermanos, ese es el punto. Jesucristo no vino tanto a hacer milagros. Él vino a vencer la muerte. Él vino a pelear contra el verdadero enemigo. ¿De qué nos sirve tener cosas en esta vida si al final, tarde o temprano, nos morimos? Tanto que el mismo Hijo de Dios que vino desde el cielo, aquel de quien sus mismos discípulos se preguntaban, ¿pero quién es este hombre? Murió como un mortal. Pero precisamente Marcos dice, debemos estar tan asombrados por esta verdad. ¿Sabe qué es lo que nos debe asombrar de Cristo Jesús? No tanto los milagros, sino su muerte. Así es. Vayamos directamente a Marcos 8:29. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías o tú eres el Cristo. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que estamos hablando de la muerte de Jesús? Resulta que las personas se estaban haciendo una idea de Jesús. Y Jesús le preguntó un día a sus discípulos, ¿qué está diciendo la gente? ¿Quién soy yo? Y los discípulos le dijeron, hay quienes dicen que tú eres un profeta. De hecho, hay quienes dicen que tú eres un profeta de la antigüedad que se levantó de entre los muertos. O sea, tú reencarnaste, un profeta que reencarnó. Imagínense ya las ideas que tenían. Otros dicen, no, tú eres el Elías que había de venir. Y Jesús lo que les dice es, bueno, pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y allí se levantó Pedro. Recordemos que muy posiblemente este libro está narrado por el mismo apóstol Pedro. Y se levanta Pedro muy eufórico y dice, tú eres el Cristo. Ahora, es lo interesante. Marcos nos dice que allí ocurrió algo muy fuerte. Después de Pedro decir, tú eres el Cristo, en el mismo capítulo, adelantémonos unos versículos más adelante, valga la redundancia, versículos 31 al 33.
Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre, es decir, que él tenía que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, Jesús dice, les voy a enseñar entonces qué clase de Cristo, qué clase de Mesías es el que tienen. Les dice, voy a sufrir. Voy a ser rechazado por los líderes religiosos. Me van a matar. Versículo 20 y 32. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Después de que dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Entonces Jesús dice, les voy a mostrar la clase de Mesías que soy. Voy a morir. Pedro lo sacó y empezó a reprender a Jesús. Maestro, ¿cómo vas a decir esas cosas? ¿Cómo se te ocurre? Se nos van a ir todos. Se nos va a vaciar el lugar. Se va a desanimar la gente. ¿Cómo se te ocurre si el Mesías es el que nos va a traer la libertad? Si el Mesías es el que va a derrocar el imperio romano. Jesús, no digas eso. Cambia la enseñanza. Recuerda, milagros, sanidades. Ese es el Mesías que queremos. Mis hermanos, eso es lo que nos está enseñando Marcos. Aún los propios discípulos no entendían la verdad de Cristo Jesús. ¿Por qué dice semejantes cosas Jesús? Cállate. 33. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro delante de todo el mundo. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Qué fuerte, ¿no? Y Pedro acababa de decir, tú eres el Cristo. ¿Saben qué es lo que nos está enseñando Marcos? Si yo creo que Jesucristo es uno que me libra de los problemas, de las dificultades, que me sana las enfermedades solamente, no estamos mejor que el mismo diablo, literal. Eso fue lo que le dijo a Pedro. No vengas a decir, dice Jesús, que yo soy el Cristo, si me estás viendo solamente desde el punto de vista humano. No vengas a decirme que yo soy tu Dios, tu Salvador, si lo que estás pretendiendo recibir de mí solo son cosas materiales. Entonces, aléjate de mí, Satanás. Fuerte, ¿no? Porque Cristo es alguien. Dios hecho hombre. Es más que un hombre, aunque se veía como hombre, pero es Dios hecho hombre quien vino a entregar su vida en una cruz para salvarnos, para librarnos del verdadero enemigo, una vez más. ¿De qué nos serviría que Cristo nos diera todas las cosas de esta vida si al final perdemos nuestra alma? Eso es lo que más adelante sigue diciendo el pasaje, aunque no lo he traído allí. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma?, le dijo Jesús allí a los discípulos. ¿De qué nos sirve pretender buscarlo a Él para que nos dé cosas de esta vida? Hay multitudes, montones, millones en el siglo XXI que buscan a Jesús solo por eso. Y Él dice, no eres mejor que los demonios. De hecho, no lo he traído, pero aquí aprovecho de decirlo. ¿Saben que Marcos nos dice que cada que Jesús iba a expulsar un demonio, los mismos demonios decían, no nos atormentes antes de tiempo, sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios? ¿Saben qué es lo que nos está enseñando Marcos? Que más fácil los demonios reconocían a Jesús como quien era realmente, mientras que hasta los mismos discípulos que lo seguían veían solamente un hombre que les podía hacer solamente milagros. Y precisamente adelantémonos un poquitico porque aquí es donde viene el punto más fuerte. Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje o de mi enseñanza o de mi palabra en estos días de adulterio y pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Qué fuerte. ¿Sabes cuándo es que me avergüenzo de Jesús? Aun cuando hablo en nombre de Jesús, pero no hablo la verdad. Me avergüenzo de Jesús cuando muestro a un Jesús que hace milagros físicos, humanos, pero no muestro a un Jesús cuya enseñanza es contraria al adulterio y el pecado de este mundo. Aquí adulterio se refiere a más que un hombre que le es infiel a su esposa. Es el adulterio de la palabra de Dios. Es adulterar la verdad de Cristo Jesús. Aquí adulterio se refiere más que a ese pecado, que igual es pecado, de un hombre que le es infiel a su esposa o una esposa a su esposa. Se está refiriendo a torcer el mensaje de la palabra de Dios. Lo que Jesucristo dice es cuando tú no predicas mi verdad fiel y muestras que yo vine fue a salvar a las personas. Cuando lo que tú hablas es de una vida bonita aquí en esta tierra, cuando lo que yo vine fue a morir en esta tierra para llevar a las personas al cielo, si ese no es el mensaje, si te avergüenzas de esa clase de mensaje, pues sabes una cosa, yo me voy a avergonzar de ti el día que regrese. Muy fuerte, ¿no? Esa es la esencia del libro de Marcos. ¿Qué nos debe asombrar de Jesús?
que Él viene y nos rescata del pecado, de la maldad, que Él viene y nos rescata para llevarnos a su gloria. ¿Y por medio de qué lo hace? Él no nos rescata de la pobreza física. Él no nos rescata de la enfermedad física. Él nos rescata de la verdadera y más terrible enfermedad, pecado, maldad. Limpia nuestra alma y nos lleva seguros a la eternidad. ¿Por medio de qué lo hizo Jesús? Por medio de su muerte. Mis hermanos, pensémoslo de esta manera. Si Jesús hubiera venido solamente a eso, a hacer milagros y a solucionarle los problemas a la gente, ¿para qué murió en la cruz? Antes de ir al morir a la cruz, Él hizo eso. Jesús no necesitaba ir a morir a la cruz y Él ya hacía milagros y ya sanaba enfermedades y levantaba paralíticos, hasta resucitaba muertos. Mis hermanos, si Jesús hacía esas cosas físicas, ¿para qué tenía que ir a morir en la cruz? ¿Qué me asombra de Jesús? ¿Qué es lo que más impacta mi vida? Su enseñanza, su palabra, su verdad, que me dice que Él murió por mis pecados para salvarme. ¿Qué es lo que más me lleva a estar agradecido hoy con Dios? Saber que el Hijo de Dios murió por mis pecados en esa cruz. Precisamente en Marcos capítulo 14, versículos 8 al 9. Dice, ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para mi entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia o el evangelio, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Qué pasaje tan fuerte? ¿Por qué? Jesús está en un banquete en la casa de un hombre llamado Simón, quien había tenido lepra. Un hombre que recibió una sanidad de parte de Jesús e hizo un banquete para celebrarlo. Y cuando estaban en el banquete llegó una mujer y le derramó a Jesús en la cabeza un perfume costosísimo. Adivinen qué empezó a hacer la gente. A criticar. Malgastando la plática. ¿Por qué hizo eso? ¿Y saben qué hizo Jesús en ese momento? Es como si los hubiera confrontado de esta manera. ¿Saben una cosa? Ella ha hecho algo más grande que hasta ese banquete que están haciendo celebrando una sanidad. Ella ha preparado mi cuerpo para mi entierro. Y como dice Jesús, en todo lugar donde se predique la buena noticia, es decir, donde se predique el verdadero evangelio, se va a hablar más de esta mujer que de los milagros. Se va a hablar más de lo que hizo esta mujer. Esta mujer preparó mi cuerpo para el entierro. Esa es la pregunta. ¿Cuántos conocemos a esa mujer? ¿Cuánto se nos predica de esa mujer? ¿Cuánto se nos predica más de la muerte de Jesús que de los milagros? Pues donde el evangelio verdadero está, no son los milagros el centro, es la muerte de Cristo el centro. Es esa obra aunque hizo esa mujer hizo más que todo lo que hicieron los demás. Esa mujer hizo más que aquel que le estaba preparando un banquete a Jesús en agradecimiento por su sanidad física. ¿Saben, mis hermanos? Esa es la pregunta. A veces desconocemos más estas verdades que son el fundamento. Y Jesucristo dijo, donde se predique la buena noticia, el evangelio, en todo lugar donde el evangelio verdadero se predique, todo el mundo sabrá que antes de yo ir a morir en la cruz, hubo una mujer que derramó un perfume sobre mi cuerpo. Precisamente en Marcos 14, 21, Jesús dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Por qué nos debe asombrar la muerte de Jesús? Porque la muerte de Jesús fue anunciada miles, cientos, miles de años antes de que Jesús viniera. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento ya estaba anunciado. Y no solamente eso, Jesús mismo antes de morir profetizó su propia muerte, por eso nos debe asombrar. La muerte de Jesús no fue un desastre, no fue un caos, no fue, como dijo por ahí alguien, un fracaso, fue el propósito para el cual vino, porque Él vino a derrocar la muerte, Él vino a morir en nuestro lugar. Precisamente Jesús aún dijo que uno lo iba a traicionar y que eso también estaba en la Biblia. Ahí es donde vamos. Ya lo vimos en las 40 enseñanzas, 41 anterior que tuvimos. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Y ese es el punto. Precisamente esa noche antes de Cristo ir a morir en la cruz, dice en Marcos 14, 24, y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio por muchos, no por todos. Jesús no murió por todos, Él murió por muchos, porque no todos creen en Jesús, porque no todos aceptan esta verdad, porque no todos vienen a Jesús para recibir el perdón de los pecados por el derramamiento de su sangre. Pero Jesucristo dijo la noche antes de morir, mi sangre es el pacto que yo hago con el verdadero pueblo de Dios. Mi muerte es el sello de aprobación, porque el puro, santo y perfecto, el Hijo de Dios, vino a morir en esa cruz para salvarnos. 14, 28.
Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, también Jesús profetizó su resurrección, aún antes de que ocurriera. Iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré. ¿Por qué nos debe asombrar? Porque la muerte fue el propósito para el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Capítulo 15, versículo 14. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. ¿Qué tiene que ver este versículo? ¿Por qué nos debe asombrar la muerte de Jesús? Porque aún el hombre que tenía el poder para decir suéltenlo o mátenlo, Pilato, estaba asombrado. ¿Cómo podía ser? ¿Qué hay de malo en este hombre? Él no veía nada de malo en Jesús. Hasta preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tengo que matarlo? ¿Por qué tengo que matar a este hombre? Y sin embargo las personas gritaban más fuerte, mátenlo. ¿Por qué? ¿Por qué iban a matar a Jesús? Es que si vemos, los milagros no hacen nada. Una sanidad física no hace nada. Una obra en el corazón es lo que hace algo en aquellos que Dios ha escogido por su gracia para que creamos en Cristo, por quien Él es el Salvador del mundo. Precisamente, ¿qué dice Marcos capítulo 15, versículo 33? Marcos 15, 33. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Cuando el Hijo de Dios colgaba en esa cruz, el sol se oscureció. Ni siquiera el mismo sol quiso ver la muerte del Salvador, porque allí estaba ocurriendo el más terrible crimen que haya ocurrido jamás en el planeta Tierra y que jamás pudiera volver a ocurrir. El Hijo de Dios estaba muriendo en esa cruz, pero también lo estaba haciendo por tus pecados y por los míos. Marcos 15, 37 al 39. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Jesús acaba de morir. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mis hermanos, cuando Cristo murió en esa cruz, la cortina del templo, el templo tenía una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Cuando Cristo murió en esa cruz, esa cortina se rasgó. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy tengamos entrada directa al santuario de Dios. Para que por la muerte de Cristo tú y yo entendamos que hoy tenemos salvación y vida eterna. Una comunión perfecta con Dios. Pregunto, ¿qué es más grande que eso? ¿Te asombra eso? ¿Te asombra esa verdad? Pero aquí viene uno de los versículos más fuertes de este libro. Versículo 39. El oficial romano que estaba frente a él, a Jesús, allí en la cruz, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente ¿qué? El Hijo de Dios. Muchos han dicho que Marcos presenta a Jesús como hombre. No. Marcos presenta la humanidad de Jesús, pero nos confronta con una pregunta. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre para ti? Lo más sorprendente es que en el Evangelio según Marcos, ¿sabes quiénes eran los únicos que parecía que veían la verdad? Los últimos que esperaríamos, los demonios, que cada que veían a Jesús decían, ¿por qué nos quieres atormentar? Tú eres el Hijo de Dios. Y un general, un oficial romano, al lado de la cruz, es el primer ser humano que por fin se da cuenta de quién es el que estaba en esa cruz, el Hijo de Dios. Este no es cualquier hombre, este es el Hijo de Dios. Aún así nos hace falta un punto, pero no me demoraré mucho porque es muy directo. Pero no solamente Él murió, sino que debemos tener asombro por la tumba de Jesús. Esto es lo que hace único al cristianismo. Proclamamos no solamente a un Dios que se hizo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien viene del cielo a la tierra a morir por nuestros pecados, sino que proclamamos una tumba vacía. El Hijo de Dios se levantó de la tumba. Es verdad lo que dice por ahí una canción. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de todo líder religioso están sus huesos. En la tumba de José Luis de Miranda, uno que hace poco se levantó diciendo que era Jesús, están los huesos de ese hombre, si no es que ya son solo polvo. En este momento se está levantando otro perverso en México que está diciendo que es Jesús y ya dijo que iba a ascender al cielo con gloria, en gloria. Esperemos que pronto va a descender, espero, a la tumba y allí se va a quedar. Pero si creemos en uno, el verdadero Salvador, el Hijo de Dios, quien vino del cielo a la tierra a morir por nuestros pecados, pero se levantó de la tumba. Y aquí quiero aclarar, antes de ir directamente al final de Marcos. Voy a ir al final de Marcos. Marcos 16, voy a ir a los últimos versículos de Marcos, que van a ser
los versículos del 5 al 8. ¿Cómo que del 5 al 8? Me dirás, Alex, si Marcos termina en el capítulo 16, versículo 20. Aquí quiero aclarar, no es un pensamiento de Alex, es muy importante. No es un pensamiento de Alex. Quiero leerles literal lo que dice, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual en el final del capítulo 16, versículo 8. Existen 3 formas de finalizar el Evangelio de Marcos. La primera, y quizás la más original, es la que finaliza en el capítulo 16, versículo 8. Los más antiguos y mejores manuscritos apoyan este final. Mis hermanos, no es algo que se está inventando Alex. Si tienes una traducción en lenguaje actual, por favor, ábrela y mira lo que dice allí, en Marcos 16, 8. Si tienes la nueva versión internacional, dice esto allí mismo. Los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16, versículos 9 al 20. Si tienes la palabra de Dios para todos, dice, los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el capítulo 16, versículo 8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Y si tienes la nueva traducción viviente, igual. Los manuscritos más antiguos y más fieles terminan en el capítulo 16, versículo 8. ¿Qué significa eso? ¿Que no debemos confiar en la Biblia? Sí, la Biblia tiene algunos pedazos añadidos por hombres, pero podemos saber cuáles son esos pedazos. Para mí, el Evangelio según Marcos, si alguien piensa diferente está bien, pero no es porque me lo inventé, termina en el capítulo 16, versículo 8. Por eso quiero que veamos desde el versículo 5 hasta el 8. Cuando entraron en la tumba, estas son las mujeres que vinieron a ver el cuerpo de Jesús, vieron a un hombre vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. ¿Y cuál es la noticia de este ángel? No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Las mujeres fueron las primeras que se dieron cuenta de esta maravillosa noticia. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Y aquí es donde termina Marcos, versículo 8. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Y así termina el libro de Marcos. ¿Por qué termina de esa manera? Con la pregunta, ¿qué vamos a creer de Jesús? ¿Su palabra? ¿Su verdad? ¿Qué es lo que nos asombra de Jesús? ¿Su muerte? ¿Su resurrección? Es un libro que queda abierto, con un final abierto. Y nos hace la pregunta, ¿qué nos asombra de Jesús? ¿Qué nos asombra de Jesús? ¿Qué creemos de Jesús? ¿Saben que los musulmanes creen que Jesús es un hombre, un profeta? Y lo honran. Es más, los musulmanes creen que Jesús nació de una virgen, pero es un profeta, un hombre igual que Mahoma. Los budistas, los hinduistas, creen que es un ser de luz espiritual, pero no muy diferente a otros, como Buda. Mis hermanos, hay muchos que ven a Jesús como un gran maestro. Hay muchos que hasta no creen en Dios, pero dicen, pero ese Jesús, ese hombre existió y es una persona digna de admirar. No, esta es la pregunta. ¿Qué crees de Jesús? ¿Qué te asombra de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Es el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos. Quiero concluir con este pasaje, es un poco extenso, pero creo que no hay que decir nada, sino que el mismo pasaje habla por sí solo. Filipenses 2, 6 al 11. El apóstol Pablo dice, aunque era Dios, este es Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Por eso era que las personas se preguntaban quién es este hombre, porque se veía como un hombre, pero era Dios hecho hombre. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Allí está. Él vino fue a morir, por lo tanto, porque Él vino a morir, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hemos creído en Jesús y lo vemos por quien Él es, Dios hecho hombre. ¿Te asombra esta verdad en la palabra? ¿Te maravilla esta verdad? ¿Qué es lo que creemos, mis hermanos? ¿Qué es lo que queremos contarle a otros? ¿Qué es lo que nos asombra de Jesús? Su muerte, su resurrección, su palabra, su salvación hecha a favor nuestro. ¿Es eso lo que alegra tu vida?
Eso es lo que te llena de asombro todos los días de tu vida. Pidámosle a Dios en esta hora para concluir en oración, Señor, que esta verdad sea la que nos maraville, nos asombre y nos lleve a adorarte y a postrarnos ante Cristo por esta verdad. Asombra en la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu verdad. Gracias por tu evangelio. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos esta verdad en tu palabra y dejarnos ver que si hoy estamos en Cristo tenemos lo más grande. Tenemos a tu amado Hijo, a quien tú enviaste desde la tierra, Dios hecho hombre. Y los que lo vieron, muchos de ellos ni siquiera creyeron en Él. Pero Padre, en esta hora, que esto sea verdad en nuestras vidas. Como dice tu palabra, bienaventurados los que sin ver creyeron. Padre, nosotros no hemos visto, al menos yo no he visto hacer un milagro físico. Yo no he visto muertos resucitar. Yo no he visto paralíticos andar. No sé si mis hermanos aquí presentes o los que puedan escuchar o ver esta enseñanza lo hayan hecho. Pero Padre Celestial, que a pesar de que no hayamos visto esa clase de milagros, experimentemos asombro por tu palabra. Que a pesar de que nosotros no vimos en persona a Jesús ni escuchamos sus enseñanzas de sus propios labios, que hoy nos asombremos por la palabra, por la verdad, por la enseñanza de Cristo Jesús. Que a pesar de que nosotros no lo vimos morir en esa cruz, hoy podamos entender que Él estaba allí muriendo por nuestros pecados, para limpiarnos, para perfeccionarnos. Que hoy podamos escuchar esa misma voz por la fe que le dijo a ese hombre, hijo, tus pecados son perdonados. Que esa sea la verdad que nos maraville y nos asombre y queramos proclamar a otros. Y que a pesar de que nosotros no fuimos los que vimos la tumba vacía, sino que hoy recibimos el testimonio de terceros, que seamos bendecidos, bienaventurados y creamos que aun cuando hoy partiéramos a la eternidad, también un día nuestras tumbas estarán vacías porque el Hijo de Dios vino a derrocar la muerte. Que esto sea lo que nos asombre, que este sea el milagro más grande por el cual creamos en ti, Padre amado, en Cristo tu amado Hijo. Que sea esta verdad la que inunde nuestras vidas a través de tu Espíritu, que sea tu palabra, tu evangelio, este mensaje glorioso, un mensaje eterno, el que esté en nuestros corazones y podamos compartir con los otros. Que esta verdad nos llene de asombro. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.